Tolerancia cero es una modalidad de la política migratoria del presidente Donald Trump. Separa los niños de los padres. Es cruel, es inhumana, indignante. Hay un repudio sin precedentes a esta histórica decisión del presidente norteamericano. Pero ¿en qué consiste esta crisis humanitaria? ¿Cuál ha sido la reacción del gobierno mexicano, de las iglesias y de la sociedad civil? Conversaremos con el padre Alejandro Solalinde sobre tolerancia cero de Trump y la crisis humanitaria migratoria aquí, en Sacro y Profano. En mayo de 2018, el gobierno de Donald Trump, a través del fiscal general Jeff Sessions, impuso una política de tolerancia cero, que consiste en acusar criminalmente a todos los adultos que cruzan la frontera. La decisión provoca conscientemente que los niños sean separados de sus padres, pues no pueden ir con ellos a la cárcel. Esos niños son inmediatamente considerados no acompañados y pasan al sistema de acogida. Un total de 2.342 niños fueron separados de sus padres entre el 5 de mayo y el 9 de junio. Ante las protestas sociales y la indignación de la sociedad norteamericana, la decisión fue revertida por decreto presidencial, algo inaudito en la administración de Trump. Los medios de comunicación cuestionaron la falta de sensibilidad del presidente y el estado de orfandad de los menores. La avalancha de críticas a un sistema que no se hizo esperar, clamando la protección de los niños, que había quedado en condiciones de abandono con probables traumas irreparables. Aunque la política de Trump empezó oficialmente en mayo, en McAllen, Texas, se registran casos desde septiembre. Niños que entraron con sus padres y fueron separados de ellos, quedando solos en el sistema de albergues de los servicios sociales. En Roma, el 19 de junio, el Papa Francisco criticó la separación de niños en la frontera de Estados Unidos. Tachó de inmoral la política de tolerancia cero del presidente Trump. Muy buenas noches. La crisis humanitaria migratoria es sin duda un profundo agravio a los derechos humanos y violatorio de tratados internacionales. Lamentablemente se ha visto opacada por las elecciones. Es un hecho que también ha pasado a segundo plano por el Mundial de Fútbol. Pero los mexicanos no podemos pasar por alto esta situación, este fenómeno, esta política migratoria del presidente Trump que ha provocado rechazo prácticamente unánime dentro y fuera de Estados Unidos. Su iniciativa Tolerancia Cero ha colocado al mandatario en uno de los momentos más complicados desde su llegada a la Casa Blanca. Vamos a conversar con el sacerdote Alejandro Solalinde, que es una voz más que calificada para abordar el tema de los derechos humanos y los migrantes. Muchas gracias por tu presencia, Alejandro. La primera pregunta muchas es, gracias. ¿Cómo caracterizas esta crisis humanitaria que estamos viviendo? Yo creo que es un colapso y un signo más de decadencia del sistema capitalista, neoliberal capitalista, es un hecho, porque es el ataque brutal, sin más, del sistema personificado en Donald Trump contra estas personas más vulnerables en este momento del mundo. Pero lo que sorprende más es el hombre más poderoso de la tierra, de la primera potencia, ensañándose con los más vulnerables de la tierra también, los migrantes y los niños migrantes. Esto es inaudito. Por eso aquí ya está más allá de las leyes, más allá de cualquier cálculo geopolítico. Es un acto humanitario, es todo un poder contra los más vulnerables. Entonces, todo esto efectivamente ha sacudido la conciencia del mundo, pero también sacudido la conciencia hacia adentro de las personas blancas, sobre todo de las mujeres blancas norteamericanas, que siempre, Bernardo, históricamente han sido solidarias con los esclavos negros, con Martin Luther King, con César Chávez, ahora con los mexicanos, los latinos, han dado la cara y están dando la cara cientos de mujeres blancas. Ya. Tú que has trabajado tanto y has arriesgado tu vida por los migrantes centroamericanos y mexicanos también, tantos años de lucha de proteger sus derechos, ¿qué te provocan estas imágenes de ver a los niños en jaulas que evocan esas imágenes terribles
de estos jacalones nazis, llorando porque no saben qué pasa, dónde están sus padres, sus referencias se pierden, los traumas o los daños que pueden tener. ¿Qué te provoca estas imágenes? Bueno, esto no es más que un espacio más de destrucción humana, esto. Y nos puede indignar y nos puede hacer llorar de rabia como lo hemos hecho. Pero a mí lo que más me impacta es ver la repercusión de este hecho, que es reprobable en todos sentidos, es la repercusión que está haciendo en las conciencias del mundo, la conciencia de las personas. Incluso me impacta mucho hacia adentro. Es sorprendente que blancos supremacistas sí han apoyado obviamente a Donald Trump, pero ha habido también voces disidentes aún dentro del Partido Republicano que reprueban esto. Entonces, esto no es el fin de la historia. Yo pienso que estos niños en su debilidad, ¿verdad? Las familias también, van a mostrar una fuerza que no es suya contra el sistema, sino están despertando la conciencia, la solidaridad de muchas personas que sí tienen capacidad de decisión, sobre todo en Estados Unidos. Ellos están haciendo que crezca la solidaridad, que es la otra cara de esta tolerancia cero. Que por otro lado, a mí se me hace una gran injusticia, porque Estados Unidos provoca esto en Centroamérica a través de las guerras que ha provocado, de los conflictos que la CIA ha provocado, y entonces esa región descompuesta por la violencia y la pobreza huyen para asegurar su vida, y acá no los reciben, no solo no los reciben, también los castigan, los encarcelan y los hacen sufrir. Tolerancia cero del Estado más poderoso y del capitalismo contra los pobres. Muy bien, vamos a una pausa. Estamos conversando sobre el tema de esta crisis humanitaria en Centroamérica. Tenemos un invitado de lujo como es Alejandro Solalinde, que ha dado su vida por los migrantes en Oaxaca y a nivel nacional reconocido. Yo me quedo con esa imagen, esta portada famosa en donde está una niña. Es una composición, obviamente, pero que es muy contrastante. Un hombre poderoso, alto, fuerte, blanco y una pequeña niña indefensa. Vamos a una pausa y le recuerdo que está usted en Sacro y Profano. Más de 2,000 niños han quedado huérfanos, ausentes de sus padres, por esta política que criminaliza a los migrantes y separa las familias de los niños, de las madres, de los padres. Y esto ha causado realmente un escándalo a nivel internacional por la frialdad, la frivolidad con la que se está tratando el tema de la migración en Estados Unidos versión Donald Trump. Estamos conversando con el padre Solalinde, y quien es una autoridad en el tema por toda su trayectoria. Alejandro, ayúdanos a entender cómo explicar este fenómeno migratorio. ¿Por qué se ha llegado al extremo de esta tolerancia cero? Mira, hay que recordar que vivimos al final de toda una era, una época. El modernismo va quedando atrás, vivimos un posmodernismo que es una mezcla de todo. Y entonces hay una crisis humanitaria, hay una crisis realmente, sí, cultural, que por un lado es la colisión del bloque capitalista que ha logrado como hacer como una cultura, ¿verdad? Individualista, materialista, consumista, etcétera, en detrimento del reconocimiento de la dignidad de la persona, los derechos humanos. Y por otro lado, tenemos exactamente la emergencia joven de una cultura de los derechos humanos incipiente, pero que se va formando. Es eso. Yo diría que es una colisión, un choque exactamente de estos dos bloques que van a generar una nueva cultura, un nuevo humanismo. Yo así lo explico porque me lo explica un sistema decadente, capitalista, pero por otro lado también una toma de conciencia de la sociedad civil que va ponderando la dignidad de la persona, el valor de los seres humanos, los derechos humanos, y entonces como que vamos por ahí. Y se está catalizando, se está polarizando
este pensamiento, ¿verdad? Alejandro, perdón que te interrumpa, Sí, pero sí. ¿cómo podríamos catalogar el problema? ¿Por qué esta radicalidad de tolerancia cero? ¿Es un problema de tipo racial, esta primacía de los blancos, que estéticamente ve mal y culturalmente a los centroamericanos y mexicanos? ¿Estamos hablando de un problema económico, pérdida de empleos, etcétera? ¿O estamos hablando de un problema de seguridad? ¿Cuáles son los factores que hacen que sea tan radical esta postura de tolerancia cero? Mira, ciertamente es una cuestión humanitaria, pero yo pienso que el sistema se siente amenazado ante la irrupción de la nueva oleada de migrantes porque son pobres, porque es la irrupción de los pobres. Es la tocada de la puerta de los pobres, que además ha empobrecido el mismo norte, geopolítico lo ha empobrecido. Claro. Ahora vienen a tocar sus puertas y dicen, no te quiero, es una amenaza para ellos. Una amenaza, pero con razón, porque no es una amenaza violenta, con fuerza, con dinero, pero es una fuerza imparable. Los migrantes no se pueden parar, traen valores que son como la antítesis de los antivalores capitalistas. O sea, esta es la visión que se ve. Entonces ellos vienen como asumiendo un papel que no los pueden parar y claro que los angustian. A ver, ¿cómo voy a creer? Fíjate, te hago el relato. Viene el Viacrucis migrante, salen 2.600 personas, y entre ellos vienen niños, mujeres, los mismos que viste ahorita ya. Entonces pasan por aquí y Donald Trump sabe de esto y le dice a México, deténmelos. México trata de detenerlos, jugando con ellos, dándoles oficios de salida, visas humanitarias, refugio a unos cuantos, para que se dispersen y ya no los vea Estados Unidos. Pero, oh, sorpresa, a pesar de todo eso, ellos siguen. Y en la frontera todavía estuvieron luchando para que 600 personas no tocaran las puertas de Estados Unidos. Les ofrecían las perlas de la Virgen. Obviamente no se atrevían a reprimirlos porque entonces aquí sí se levantaba la indignación contra ellos, ¿no? Pero no lo lograron. Entonces logran entrar por la puerta, ¿eh? Estos niños y estas mujeres logran entrar y ellos no saben qué hacer. Ellos no saben más que usar la fuerza. No pueden, o sea, no tienen manera de cómo detener a estos niños y estas mujeres porque son indefensos y son los más fuertes porque no pueden detenerlos y no pudieron, el gobierno de México no los pudo detener porque no podía hacerlo, pero entonces ahora los tienen ahí, no saben qué hacer y lo están escondiendo y si por ellos fuera, al no verlos, ya los hubieran acabado, los hubieran desintegrado. Ahora, frente a esto que ha causado mucha indignación a nivel de la prensa internacional y paradójicamente más en Estados Unidos que en México, es una de las paradojas, ¿cómo calificas las reacciones de los gobiernos centroamericanos y particularmente el mexicano? ¿Han sido tibios, no han sido consecuentes o han sido correctos en sus reclamos? ¿Cómo valorarías la reacción de estos gobiernos, principalmente el mexicano? Bueno, los gobiernos de Centroamérica han sido muy débiles siempre. El que más ha luchado un poquito por la protección consular ha sido El Salvador. Los demás, sobre todo Honduras, es un caso perdido. Pero el gobierno de México ha podido haber hecho más por eso. Si no por los adultos migrantes, al menos por los niños. No lo hizo y se le pidió 2 veces, ya tiene como 2 meses, que el Congreso, el Senado, la Cámara de Diputados le han pedido en concreto al presidente Peña Nieto la suspensión de la colaboración en materia migratoria con Estados Unidos. No lo ha hecho, ha dado declaraciones tibias, declaraciones que no llevan a nada, pero no ha hecho lo que debiera para protegerlos. Entonces su respuesta ha sido muy débil. Queda la esperanza de que las conferencias episcopales mexicana y norteamericana hagan algo, pero hasta ahorita lo que han hecho también es tibio, se espera más. Mejor ha venido la respuesta de las mujeres blancas norteamericanas que fueron a hacer un acto de desobediencia civil al Capitolio y que más de 570 fueron detenidas, fueron encarceladas. Y a pesar de todo, desobedecieron. Yo acabo de llegar de Estados Unidos y vi a una mujer jovencita, una señora con un niño aquí, otro atrás y otra chiquita acá, con su letrero de apoyo a los migrantes centroamericanos. Mira, nada más.
algo conmovedor. Esto lo están haciendo. Ahora, en esta perspectiva, Alejandro, ciertamente Donald Trump, con esta postura radical, responde a estos grupos supremacistas, religiosos y seculares. Pero el seguir esta postura ha sido como una especie de efecto boomerang. Claro que porque sí. la sociedad se le echó encima ahora. Los Sí, medios, sí. los diferentes grupos, hasta los republicanos. Claro Cosa que sí. está incluso amenazando su fuerza, su poder en las próximas elecciones intermedias de octubre-noviembre. Sí, la sociedad sin duda va a penalizar esto. Pero el que va a perder, mi querido Bernardo, es Estados Unidos. No sabes lo que va a perder, no sabes lo que está perdiendo ante el mundo, no solo por esto, sino todas las demás actitudes erróneas de Donald Trump. Muy bien, pues vamos a una pausa. El tema es complejo, no solamente es un tema de frontera, es un tema que atañe, digamos, una concepción regional y geopolítica. No solamente es un problema norteamericano, Claro. ocurre en otros continentes también. Y el tema de fondo es el tema de esta detonante, que son niños indefensos que están en el desamparo absoluto, con maltratos, incluso con abusos, y es un problema que nos atañe a todos, a usted y a mí, por supuesto, a todos nosotros. Vamos a una pausa y seguimos, sigue usted, en Sacro y Profano. Regresamos, estamos analizando el tema de los migrantes, de esta crisis humanitaria, de la política de Donald Trump, las implicaciones que tiene, las reacciones y sobre todo la indignación que ha provocado en el mundo entero, sobre todo en América Latina, estas imágenes de niños que están pues indefensos. Hay una verdadera consternación internacional de la crueldad con la que se aplican estas políticas por parte de Estados Unidos. Alejandro, el Papa condena estos hechos. Desde Roma, como se planteó, es uno de los primeros que condena estos hechos. Como ha condenado el muro, tiene una gran apertura al tema de la migración. ¿Cómo calificas el impacto que pueda tener el cuestionamiento que hizo el Papa Francisco? No, es definitivo. Él está sumamente comprometido con las personas migrantes de todo el mundo, pero él ha calificado de inmoral esta política de cero tolerancia. Y esto tiene que ver con la conciencia. Donald Trump es un hombre sin conciencia, es un hombre sin escrúpulos, un hombre que puede ser muy religioso, pero ateo, práctico. Y entonces Donald Trump hay que verlo como una víctima, fíjate, del sistema neoliberal capitalista. El sistema se lo agarró boca de jarro y hizo lo que hizo. Es decir, es un monstruo, es un producto acabado del capitalismo. La Iglesia Católica tiene que insistir en la deshumanización. Él es víctima, es damnificado del sistema y es una persona que no ha recibido los favores del humanismo, de la cultura, de la fe. Entonces, eso es lo que ha pasado y es una alarma. Donald Trump es una alarma para todo el mundo para saber hasta qué grado podemos llegar a deshumanizarnos de tratar a un ser humano tan indefenso, tan vulnerable, además como un niño. Nosotros sabemos la importancia que tiene mantenernos como seguridad con nuestros padres. Cuando nos quitan a nuestros padres, la vida se nos acaba. Y cuando el hombre más poderoso se atreve a hacer eso, es totalmente censurable, pero es una alarma, ¿me explico? Es una alarma de lo que nos puede pasar en la deshumanización del mundo. Claro. La Iglesia. ¿Qué es lo que puede hacer la Iglesia? La Iglesia es en América Central, en México, en Estados Unidos, es una de las instancias que tiene mayor sensibilidad por el problema y el tema migratorio. Pero en estos días se ha visto poco, o sea, no se le ha visto un cierto protagonismo, ¿no? Yo leí hace un momento en Brasil que el secretario de Estado, me parece, Pierce, anduvo por allá, y un sector de la pastoral lo declaró persona no grata. Lo rechazó. Pero en Brasil estamos muy lejos. Sí. ¿Qué ha hecho la Iglesia mexicana acá? Mira, Bernardo, las conferencias episcopales de Centroamérica, el Caribe, México, Estados Unidos y Canadá tienen años reuniéndose con este tema migratorio.
y han sacado documentos hermosísimos, como ya no somos extranjeros. Sin embargo, no han logrado tener una actitud más contundente. Por ejemplo, Álvaro Ramazzini Imeri, que es todo un profeta de Guatemala, en esas reuniones ha querido hacer pronunciamientos, pero los demás no se ponen de acuerdo. La Iglesia norteamericana es solidaria con los migrantes, pero es tibia respecto al gobierno de Estados Unidos. Entonces, es ahí donde no se ponen de acuerdo para hacer pronunciamientos proféticos. Pero yo creo que esta es una gran oportunidad para que sí se pongan de acuerdo las dos conferencias y todas las conferencias de la región que ya mencioné y tengan un pronunciamiento contundente contra esta atropella a los derechos humanos. Ahora, con la experiencia vasta que tienes de trabajo con migrantes centroamericanos, ¿qué recomendarías a las iglesias, más allá de esto que planteas, que es una denuncia fuerte, contundente? En términos prácticos, ¿qué tendrían que hacer estas iglesias? Tomando en cuenta la enorme infraestructura que tienen en toda la región. Mira, lo que nos ayudaría muchísimo son los derechos humanos, la educación, inculcar los derechos humanos. Pero esto también significa una educación en la fe de parte de la Iglesia. La Iglesia Católica, al menos, ha llegado tarde, acuérdate, a los derechos humanos. Tardó 200 años, desde la Revolución Francesa hasta el siglo XX, para aceptar, acoger los derechos humanos, y no todos. Todavía falta lo de las mujeres, falta lo de los jóvenes, pero ya estamos en camino. Pienso que es importante que eduque y que eduque en la fe. Yeah. Una conversión. 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 Exactamente. ¿Cuál serían finalmente entonces tus conclusiones? ¿Con qué te quedarías de toda esta problemática? Bueno, que estamos viendo que si los migrantes son los signos de los tiempos y la embestida del sistema capitalista personificado en Trump, hay esa lucha ya frontal. Lo que sigue es un debilitamiento, seguramente, del sistema capitalista, pero los migrantes van a prevalecer. ¿Por qué? Porque Dios va con ellos. Los migrantes no van solos, van con Dios. Dios siempre está del lado de los pobres, ama a todos, ¿eh? A Donald Trump lo ama también porque es la primera víctima del sistema capitalista. ¿Qué tolerancia debe tener Dios? Pues es Dios, es Dios. Alejandro, muchas gracias por al tu contrario, presencia. Bernardo. Es muy muchas interesante, gracias. sobre todo que no eres un analista, eres un activista que ha estado muy cerca con el tema. Yo quisiera agradecer su presencia y hace poco nos recordaron una imagen de otro niño, Aylan. ¿Se acuerda usted de aquella imagen de este niño que parece inerme, como durmiendo en la playa, muerto, dramáticamente muerto, víctima de estas complejidades migratorias? Pues ese Aylan está presente en nuestros niños en Estados Unidos, en la frontera. Son los Aylan de ahora. Así es que nos dejan muchas reflexiones profundas, éticas, a pensar, y como dice, tenemos mucho que reconvertirnos en materia de derechos humanos y en materia, yo diría hasta de caridad humana, calidad humana. Muchas gracias por su presencia y por supuesto yo lo espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano. Buenas noches.